Hola, bienvenidos a este tour virtual de webinars organizado por la World Boss y Check My Boss en América Latina. Esta serie de eventos ha tomado lugares en Perú, en Chile, Colombia, en Brasil, en Argentina, y hoy hacemos nuestra última parada aquí en México. Yo soy Marcos Aranda, soy el Country Manager de Check My Boss en México y les voy a explicar brevemente qué es lo que hacemos. Check My Boss es un metabuscador de pasajes de autobús con presencia en más de 80 países, con más de 21 dominios en sus respectivos idiomas. Contamos también con más de 5 millones de rutas y conexiones con 343 aeropuertos en el mundo y un promedio de 27 millones de usuarios en nuestra plataforma y en nuestra aplicación. Y bueno, les explico rápidamente cómo funciona. The next, please. Bueno, primero, pues el usuario elige el destino al que quiere ir, después personaliza su búsqueda de acuerdo a sus necesidades, ya sea por el precio, por las comodidades que ofrece el autobús o por la hora de salida y de llegada. Y ya por último, cuando la persona ya decidió con quién comprar sus boletos, con una empresa que decidió, bueno, pues ya lo redirigimos hacia la página web de esta empresa con la que haya decidido comprar su pasaje. Y bueno, pues así de sencillo es como funciona nuestro metabuscador de Check My Boss. Ahora procedo a darle la bienvenida a Diego Fernández, es director de experiencia al cliente de Estrella Roja. Bienvenido, Diego, adelante. Muchas gracias, Marcos. Mucho gusto a todos. Y efectivamente, pues bueno, en Estrella Roja, como saben la mayoría, pues tenemos un propósito que es, nosotros movemos lo importante en la vida de las personas, ¿no? Movemos vidas, movemos mercancías. Somos una empresa con principalmente 3 unidades de negocio, ¿no? Aproximadamente 1,800 colaboradores. Y dentro de estas 3 unidades de negocio, una de las principales es el transporte foráneo, ¿no? Donde somos líderes en la México-Puebla. Y tenemos 8 marcas que atienden a prácticamente todos los segmentos de la población y todas las unidades y todas las necesidades de estos segmentos, ¿no? Contamos aproximadamente con 280 unidades, tenemos aproximadamente más de 500 corridas al día, tenemos más de 25 terminales de abordaje, recorremos aproximadamente 100 millones de kilómetros al año, ¿no? Y es una de las unidades de negocio más importantes que tenemos. Por otro lado, tenemos transporte especializado, donde también movemos personas, pero aquí hacemos servicios de movilidad institucional para organizaciones que buscan pues, mejorar la calidad de sus colaboradores, ¿no? Aquí aproximadamente tenemos 180 unidades y atendemos a diferentes sectores: el industrial, la manufactura, corporativo, farmacéutica, sector público. Y la tercera unidad de negocio que tenemos es delivery. Aquí hacemos transporte de carga, ¿no? Donde tenemos aproximadamente 400 unidades. Hacemos carga seca, fría, carga especializada en oil and gas, última milla. Y bueno, tenemos otras unidades de negocio que soportan a estas 3 principales, ¿no? Yo les diría que en Estrella Roja nuestro foco pues, está en entender la necesidad del cliente y del usuario, satisfacer la experiencia más allá del transporte, sabiendo que como transportistas somos un medio para un fin mucho más grande, ¿no? Que es el objetivo del propio cliente. ¿No? Tenemos un foco muy claro en la transformación digital, en la generación de datos y conocimiento del cliente, en apoyo al medio ambiente y, por supuesto, un foco importantísimo en nuestra gente y su desarrollo. Hoy llevamos 78 años siendo líderes en nuestro sector y seguimos evolucionando para mantenernos así otros 100 años. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación y mucho gusto a todos. Gracias, Diego.
A continuación, quiero presentarles a Rodrigo Martínez, es el CEO y cofundador de Colors. Rodrigo, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias por la invitación. Como bien mencionas, mi nombre es Rodrigo Martínez. Yo soy el cofundador y CEO de Colors. Y como muchos de ustedes saben, bueno, pues en Colors, pues realmente lo que estamos creando, pues es un ecosistema masivo de movilidad, muy específicamente en transporte foráneo, ¿no? De ciudad a ciudad en autobús, donde cuando hablamos de Colors, pues me gusta usar la analogía, ¿no? De que si Uber y una aerolínea tuviera un bebé, pues el resultado sería Colors, ¿no? ¿Por qué hablo así de nuestra empresa? Pues porque de entrada, nosotros, ¿por qué lo comparamos con Uber? Pues porque nosotros no somos dueños de los vehículos, ¿no? Nosotros usamos un modelo similar a lo que usa Uber, ¿no? Y al fin y al cabo en Colors, primeramente nosotros somos una empresa de tecnología y de datos. Y la parte de aerolínea, ¿por qué la combinamos también? Es porque pues en los pasados 2, 3 años nos hemos enfocado en desarrollar sistemas y aplicaciones estilo aerolínea para aplicarlas al ecosistema Colors, ¿no? Y así poder realmente optimizar y eficientar pues todos los aspectos pues de nuestro ecosistema, ¿no? La visión que tenemos pues es la de crear uno de los ecosistemas de movilidad masiva pues más grandes de la región, si no es que del mundo. Al día de hoy, en los 3 años que llevamos, pues ya movemos o transportamos, ayudamos a transportar a millones de pasajeros, principalmente en México. Y pues ya recientemente, hace unos meses, pues que lanzamos nuestra primera ruta en Estados Unidos. Y pues nuevamente un gusto de compartirles pues un poco más de lo que hemos vivido, ¿no? Y ayudando a realmente pues transformar una de los medios de transporte más importantes, especialmente para mercados emergentes, ¿no? Como lo es México, Latinoamérica, y pues una industria tan tradicional, ¿no? Tratando de romper ese molde y pues trayendo y mostrando que pues la tecnología realmente pues es algo que va a impactar y va a evolucionar, ¿no? Toda industria, incluyendo pues esta tan importante, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco también que haya aceptado nuestra invitación a Elim Lubiano, director ejecutivo de Canapat. Bienvenido, Elim. Gracias a Buzzworld y a Check My Bus por la invitación, a los colegas que estamos compartiendo panel y a quienes nos siguen en el webinar. Soy Elim Lubiano, soy el director ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeturismo. Somos una cámara empresarial que fue creada en 1989 y lo que hacemos es reunir a los prestadores de los servicios de transporte de pasajeros de turismo, no solo en el ámbito federal, sino también el tema urbano y suburbano. Tenemos como objeto, como cámara empresarial, representar los intereses de la industria ante los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, y proponer medidas justo para la mejora del tema de la prestación de los servicios. Estamos conformados actualmente por más de 650 afiliados, con una flota superior a los 50,000 vehículos, con presencia y operación a nivel nacional a través de nuestros afiliados y de las propias delegaciones que tenemos. Y básicamente, nada más un poquito retomando el tema del título del panel, ¿no? El papel del autobús, poner un poco el contexto. Básicamente en México el transporte de pasajeros tiene 2 grandes vertientes. Uno, ya lo referían por ahí Rodrigo, el tema del largo recorrido, tradicionalmente el tema de pasaje turismo, regulado a nivel federal por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y para dimensionar un poco en esto, el tema del papel del autobús, ¿no? De una flota registrada de 167,000 unidades, 113,000 son autobús. Entonces creo que para abrir boca vamos a tener mucho de qué hablar y hacia dónde va y cuál es el futuro de la prestación del servicio. Entonces, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Gracias, Elim. Y también nos acompaña Martín Rojas, él es consejero principal para las Américas de la IRU. Adelante, Martín. Muchas gracias, Marcos. Un placer estar aquí. Igualmente, gracias por la invitación a Check My Bus y a Buzzworld. Un poquito nada más sobre la IRU. Somos una organización fundada en 1948. Estamos celebrando nuestro 75 aniversario ahora y básicamente la misión de la IRU desde su comienzo fue la facilitación
del comercio, pero también de la movilidad. Sí, next slide, please. Como cualquier organización empresarial, como decía Elim, nuestros miembros son, digamos, asociaciones y cámaras que están en distintos países, y nosotros pues empujamos por la facilitación de la industria, que tenga buenos ambientes operativos a nivel de política pública, y ciertamente empujamos también por la excelencia del transporte, ¿no? Que haya unos estándares de buen nivel, de buen servicio, etcétera. Y bueno, nos enfocamos en básicamente 3 áreas que son la prosperidad, o sea, la capacidad económica que tengan las empresas de tener ganancias, ¿no? Tener un marco regulatorio, legislativo y todo lo demás a nivel global, donde se pueda, porque al final son empresas con fines de lucro, y bueno, entonces tener un ambiente económico en el cual puedan prosperar. La gente, people, decimos, por la cuestión de necesitamos... Tenemos grandes necesidades de recursos humanos dentro del sector, y como ya estábamos mencionando antes, una cuestión de escasez de operadores y escasez de mano de obra en distintas áreas, ¿no? Que es muy importante, y para un sector tan importante como el transporte por carretera, que tanto depende de nosotros para la movilidad y también para la parte de comercio. Y luego el medio ambiente, que claro, es el tema del momento, yo diría yo, en cuestión de sustentabilidad y todo lo que se está viendo en las nuevas tecnologías, lo que estamos viendo. Tenemos aproximadamente 160 miembros, más de 80 países hoy en día, y pues 60% de ellos están más involucrados en la parte de carga, logística, y el 40% de ellos están en cuestión de movilidad de pasajeros, no solamente en autobús, sino que también representamos organizaciones que son de taxi, por ejemplo, y de otros modos de transporte de pasajeros. Las cuestiones que estamos viendo aquí, principalmente, como mencionaba, es la cuestión del cabildeo. Hacemos mucho cabildeo a nivel directamente en Europa, donde tenemos una oficina en Bruselas, pero también tenemos una oficina, por ejemplo, en Pekín, otra en Moscú, otra en Turquía, y la de Washington DC, además de la matriz en Ginebra. Y conjugamos, vaya, el apoyo para cuestiones de cabildeo en general. No hacemos cabildeo directamente en varios de los países, sino que apoyamos a nuestros miembros, las asociaciones, las cámaras, para obtener información, para dar knowledge sharing, ¿no? Compartir información, compartir datos, compartir retos, compartir soluciones donde podamos ir para trabajar. Y últimamente también tener la oportunidad de crear pues, los networks, ¿no? Conjuntar gente de distintos países, como hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo cuando estabas en Canapati, otras organizaciones de visitas al extranjero y visitas de extranjeros a México, para que tengan esa oportunidad de intervenir y ver cuáles son las cuestiones de los retos y las oportunidades en distintos países. Y pues básicamente esto es la presentación rápidamente de introducción, y muchas gracias otra vez por la invitación y un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias, Martín. La presencia de un fabricante de autobuses era necesaria para este webinar. Así es que hoy nos acompaña Rodolfo Hernández. Él es director de Soluciones de Transporte Sostenible de Scania México. Hola, ¿qué tal, Marcos? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Busworld, muchas gracias a Check My Bus. Yo represento Scania. Somos una marca sueca, fabricante de buses y camiones de vehículos pesados. Y aquí en México nos establecimos desde 1994, y actualmente pues tenemos una red de 15 sucursales, una refaccionaria, un almacén central. Importante decir que Scania no tiene distribuidores. O sea, todas las personas que laboramos en Scania pertenecemos al grupo. La gente que vea, desde los directivos, administrativos, gente en sucursales, gente en taller, todos laboramos para Scania. Y eso es precisamente parte de nuestra ventaja competitiva, en donde nosotros directamente queremos tener el trato con los clientes. Y esto evidentemente pues también es cierto para autobuses en todas sus vertientes. Y importante mencionar también que tenemos una agenda de sustentabilidad bastante robusta.
inspirada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde Scania, al ser un fabricante de vehículos, tiene una injerencia directa en 12 de ellos. Y esto se traduce en lo que es nuestra estrategia de sustentabilidad, en donde hay toda una parte que tiene que ver con el bus, que tiene que ver con la eficiencia energética, con el transporte con los vehículos conectados, con los combustibles alternativos, y también tiene parte que ver con cómo hacemos los negocios. Queremos hacer los negocios de una manera responsable, con diversidad e inclusión, con ética corporativa, tomando en cuenta los derechos laborales, haciendo que desperdiciemos el menor de los recursos posibles, gastando menos energía, etcétera, ¿no? Entonces, van a estar escuchando esto, es parte de nuestra estrategia en sustentabilidad. Y finalmente, si me permites, Marcos, pues nada más mencionar muy brevemente que hace algunas semanas presentamos nuestro Scania Volt, nuestro vehículo eléctrico, el cual está allá en Cancún con nuestro cliente Xcaret. El vehículo fue carrozado allá con Becar. Entonces, bueno, ya hablaremos un poquito más al respecto de esto, pero solo hacer hincapié en que esta presentación, este Scania Volt, responde a nuestros intereses y a nuestros valores en sustentabilidad. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora es turno de Fernando Aguilera. Él es director de ventas y expansión de Reservamos. Bienvenido, Fernando. Buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación a Check My Boss y a vos. Un gustazo estar acá con todo este panel de invitados y también con participantes que imagino que no solo nos están visitando de México, sino también de otros países. Mi nombre es Fernando Aguilera, yo soy director de ventas y expansión de Reservamos. Reservamos es una empresa, fue la primera agencia de viajes online que nació en México en el año 2013, iniciando operaciones en el 2014, justo para solventar y dar como una mayor comodidad a todas esas personas que estaban buscando comprar un tiquete online y que tenían también como la intención de comparar entre distintos operadores de servicios en distintas rutas. Si quieres, next slide, please. Entonces, para hablar un poco sobre la agencia de viajes online, hoy en día tenemos más de 80 empresas, operadores afiliados con más de 1,000 destinos y una cobertura de alrededor de 3,000 rutas. También ofrecemos vuelos aéreos y viajes con conexión, que es la oportunidad que puede tener un pasajero de unir una ruta autobús con una ruta de avión. En este sentido, por supuesto, iniciando operaciones en un sector en donde en ese momento estaba como poco digitalizado. Hemos aprendido muchísimo en el camino, no solo de dar valor a los pasajeros, sino también dar valor a las empresas. Y como ello, nos dimos cuenta de que muchas empresas de autobús en México estaban requiriendo, estaban necesitadas también como un poco de mejor de tecnología, de mejor experiencia al usuario. Y algunas empresas se nos acercaron justamente por lo que estábamos construyendo y esta tecnología. En el 2020, inicios del 2020, conformamos como tal a Reservamos SaaS, next slide please, que viene siendo otra unidad de negocio. Esta unidad de negocio empezó alrededor del 2018, sin embargo fue como conformada con una estructura, un equipo con un talento increíble en más de 6 países. Hoy en día tenemos presencia en México, Colombia y Brasil. Y tenemos soluciones tecnológicas desde e-commerce hasta precios dinámicos, hasta comparador de precios y operación de mercado, aplicativos y app del conductor. Es importante como destacar que no solamente la tecnología ha dado valor a las operadoras que hoy en día como son nuestros aliados, sino también es todo el acompañamiento que da Reservamos SaaS y todo su equipo a las operaciones del día a día, desde cómo realizar mejores estrategias, por ejemplo, de marketing, mejor posicionamiento, hasta realizar estrategias, por ejemplo, de precios dinámicos para aumentar justamente las ventas. Y en eso quiero hacer énfasis en 3 objetivos principales que tenemos en Reservamos SaaS. El primero, por supuesto, es aumentar las ventas.
El segundo es reducir los costos a través de la tecnología. Y el tercero es entender como muy bien la data y poder utilizar esa data para crecer como empresa, para tener como mejores procesos e incluso tener una mejor oferta. En este sentido, para este año tenemos proyectado generar alrededor de $270 millones en ventas y hemos crecido como sustentablemente en más de 100% anualmente. Como lo mencionaba, hoy en día trabajamos con empresas de muchos países y de todo tamaño, desde empresas con modelos 100% digital hasta empresas con un servicio como muy premium o de low cost. Y eso es un poco como el resumen de Reservamos entendiendo esas dos unidades de negocio. Un gusto estar con ustedes y bueno, seguimos en este webinar. Gracias, Fernando. También quiero agradecer la presencia de Ingrid Schumann. Ella es analista de industria de Frost & Sullivan, quien además de su presentación nos va a hablar de un tema muy relevante sobre la industria del autotransporte de pasajeros en México. Bienvenida, Ingrid. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes para discutir el mercado de México. Soy Ingrid Schumann, soy analista de industria de Frost & Sullivan. Somos una empresa de investigación de mercado y consultoría. Hacemos estudios sobre, diferentes temas. Yo particularmente estoy en el equipo de movilidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con vehículos, transportes, logística, son temas que desarrollamos en nuestros estudios. Entonces, hoy les traje para presentar 2 slides de nuestro último estudio sobre el mercado de buses en Latinoamérica. Estos slides son solo sobre México. Fue publicado el año pasado, en noviembre, diciembre del año pasado. Acá ustedes pueden ver las ventas históricas del mercado de buses en México y lo que proyectamos hasta 2030. En estas ventas no están incluidos los microbuses, entonces eso también puede ser con que los números que ustedes conozcan sean un poco diferentes, ¿no? Es porque acá no están incluidos microbuses. ¿Cómo pasó en otros países la época de pandemia, los años 2020, 2021, ¿no? O sea, una caída muy fuerte de las ventas de buses en general. Sin embargo, proyectamos para 2024 ya una recuperación de este mercado que va a llegar similar a los niveles prepandémicos. Y esto porque hay algunos motivos que justifican esta mejor posición, ¿no? Primero, la flota de buses en México ya necesita esta renovación, ya es una flota antigua, vieja. Más del 50% de la flota de buses tiene más de 15 años de edad, entonces ya es algo que es necesario. Además de eso, ya hay algunos planes de renovación vehicular en México y muchos de ellos tienen como objetivo el año 2024 para hacer esta renovación. Y además, el último punto también es con relación a algunas armadoras que ya también prognostican que para este año ya van a tener su producción y ventas normalizada. Además, también otra razón para esta mejor posición de ventas es justamente la adopción de energías alternativas y eso también hace con que el nivel de ventas aumente. Para el periodo de 2022 hasta 2030, nosotros proyectamos una tasa de crecimiento anual compuesto del 7.8% para México. Y con relación a eso de incentivos que ya existen en México con relación a energías alternativas, vemos principalmente relacionados a la parte de electromovilidad. México tiene, como toda Latam, toda Latinoamérica, la mayor parte de su flota movida a diésel, una parte un poco menor, ¿no? de movida a gas natural y una que está recién empezando relacionada a los vehículos eléctricos. Pero esto va en los próximos años a ya mejorar, va a aumentar la cantidad de vehículos eléctricos con relación a buses, ¿no? Entonces vemos varias iniciativas en la Ciudad de México. Acá puse algunas, por ejemplo, el Programa Ambiental y de Cambio Climático ya busca que para el año que viene se reduzca el 10% de las emisiones de gases con respecto a las emisiones del año de 2016. Entonces, de ahí, para que se pueda reducir estas emisiones,
una forma sería justamente a partir del incentivo, del estímulo a la flota eléctrica, porque es una flota cero emisiones, ¿no? Entonces sería algo relacionado que también estimula el crecimiento de este mercado. Específicamente sobre ya las unidades eléctricas en la Ciudad de México, en febrero de 2023 ya se puso en marcha la línea 3 del Metrobús, que es totalmente eléctrica. Para esta línea serán 60 unidades del tipo BRT y que va a unir el norte al sur de la ciudad. Otra iniciativa que vemos en la ciudad es la introducción de los trolebuses eléctricos. Para el año que viene el objetivo es tener 500 unidades, ya este año ya está entre 415, 420, o sea que ya está cada vez más cerca de este objetivo de alcanzar las 500 unidades el año que viene. Y traje también otra iniciativa en otra ciudad, ¿no? Que es con relación a la primera prueba piloto de un bus 100% eléctrico, que empezó el año pasado en Monterrey. Es interesante mencionar, por ejemplo, que esta iniciativa de Monterrey y de la línea 3 de Ciudad de México están con las mismas empresas. Entonces vemos la armadora china Yutong con el bus, ¿no? Es de esta marca, junto con la empresa Wemo, que está en la parte de infraestructura de carga para estos buses. Y esas dos empresas están haciendo una inversión muy grande para el desarrollo de la electromovilidad en el país. Hay también otras empresas que están empezando, ¿no? a introducir sus vehículos. Es excelente para el país este movimiento, pero en estas iniciativas específicas son esas dos empresas que están liderando. Y ciudades claves, bueno, tenemos Ciudad de México y también me gustaría mencionar Guadalajara, porque Ciudad de México y Guadalajara hacen parte de una iniciativa internacional llamada Iniciativa para la Transformación de la Movilidad Urbana. En inglés es conocida por la sigla TUMI, que esta iniciativa seleccionó 20 ciudades alrededor del mundo para incentivar la adopción de buses eléctricos. Y estas dos ciudades son las ciudades de México, que hacen parte de esta iniciativa, y el año pasado entraron en la segunda etapa de este programa, que es justamente la creación de sistemas de transportes urbanos sostenibles. Y ahí entra justamente esta iniciativa de Ciudad de México con la línea 3. Entonces vemos que el país está caminando, es algo todavía muy en el proceso inicial, ¿no? Pero ya se ve que ya está en progreso, ¿no? Con relación a los powertrains, actualmente los buses por norma, ¿no? Tienen que tener Euro 5 en el país y a partir del 2025 ya tienen que ser comercializados con Euro 6. Con eso cierro mi presentación y bueno, muchas gracias una vez más. Gracias, Ingrid, muy interesante tu aportación. Y bueno, ya que acabas de mencionar esta parte del Euro 6, nuestro primer tema tiene que ver justamente con la sostenibilidad, ¿no? Y quisiera dirigir la primera pregunta a Diego. Para ti, ¿qué papel desempeña Estrella Roja en la transición hacia un transporte más sostenible en México? ¿Y cómo se están adaptando a las demandas y expectativas de los usuarios en términos de movilidad? Gracias, Marcos. Pues sí, efectivamente. A ver, yo partiría que de entrada el transporte en autobús es mucho más eficiente y mucho más limpio que otro tipo de transporte, ¿no? Y pues obviamente es un tema que está en boga, ¿no? Y nosotros como grupo pues estamos explorando diferentes alternativas, ¿no? Porque al final, hablando concretamente de electromovilidad, pues tiene que haber muchos involucrados, ¿no? Desde el sector privado, el sector público, y tiene que haber concordancia entre los propios intereses de estos distintos grupos, ¿no? Y todos tenemos que ir apuntando hacia allá. Entonces, pues bueno, es algo que nosotros traemos en el radar y estamos explorando. Nosotros
le estamos apostando por el momento al negocio actual y siendo lo más eficientes posibles, ¿no? Usando la mejor tecnología que nos permita ser mucho más eficientes de lo que ya somos. Y al final este es un medio que va a seguir evolucionando, ¿no? Y desde la perspectiva del grupo, pues nosotros estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, estamos en pláticas con diferentes grupos de interés y pues ese es el camino, ¿no? Creo que sería un error quedarnos dormidos en el negocio como está ahorita y pues tenemos que seguir evolucionando como grupo. Por supuesto que también las nuevas tecnologías y las nuevas soluciones para innovar, pues tienen que ver para esta transición, ¿no? De los combustibles a lo eléctrico, que estamos como empezando a dar ese paso, ¿no? Y me gustaría saber, Rodrigo, cuáles son los criterios que Colors considera al incorporar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras en sus flotas de autobuses y pues en línea con la movilidad sostenible. Claro, bueno, como mencionábamos, ¿no? En Colors, pues al fin y al cabo nosotros somos una empresa de tecnología y de datos. Entonces, como tal, pues siempre estamos evaluando y analizando por medio tanto de nuestros socios como nuestros inversionistas. Afortunadamente, cuando hablamos de Colors, contamos con algunos de los inversionistas más importantes de movilidad a nivel global, como es uno de los cofundadores de Uber, como son fondos que se dedican pues a invertir en nuevas tendencias, en nuevas tecnologías para una movilidad más sostenible. Inclusive, ¿no? Contamos con el apoyo de uno de los grupos más grandes de vehículos, lo que es Toyota, ¿no? Entonces, con ellos siempre estamos platicando y hablando acerca de qué es lo que viene, ¿no? Y afortunadamente hemos empezado a ver estas tendencias desde lo muy de, ok, ¿qué significa en un futuro muy lejano desde autobuses autónomos a autobuses eléctricos, ya sea por medio de baterías, ya sea por medio de hidrógeno, ¿no? Y cómo nosotros paso a paso podemos empezar a empujar, ¿no? Con nuestro ecosistema de socios para poder empezar a actuar no en un año, no en 5 años, sino ya, ¿no? Y de hecho, estamos ya evaluando pues cómo podemos o cómo se pueden traer autobuses eléctricos, ¿no? O en base a hidrógeno para nuestros socios, para empezar a empujarlos en la red de carreteras pues de México, ¿no? Y empezar a probar y realmente comprobar de todos estos aspectos que no nada más, como lo hemos mencionado, pues ayuda y pues es una necesidad ya para una movilidad sostenible, dado que pues nosotros estimamos que cada autobús de diésel pues consume aproximadamente 65,000, 70,000 litros de diésel, ¿no? Estamos nosotros buscando esas alternativas no nada más para mejorar el ambiente, pero también como una herramienta para mejorar el negocio tanto pues del ecosistema como de nuestros socios, ¿no? Que también sabemos que el costo del combustible pues es uno de los mayores partes del costo cuando hablamos de la operación de una red, de un ecosistema de autotransporte en autobuses. Y para terminar, pues, y contestando muy específicamente la pregunta, pues nosotros cuando hablamos de nuestros socios, ¿no? Estamos hablando que son los permisionarios o los operadores pequeños y medianos de autobuses, que como lo pueden, a lo mejor hay una percepción, ¿no? De que al decir que son pequeños o son medianos, pues todo el mundo dice, bueno, tienen autobuses mucho más antiguos, ¿no? Que pues la realidad es muy distinta, ¿no? La diferencia simplemente de un permisionario que puede tener 5 autobuses, 10 autobuses, 50 autobuses versus un grupo que puede tener cientos o miles de vehículos, es simplemente, pues, es eso, el número de vehículos, ¿no? Los dos cuentan con muchas veces, o la mayoría de veces, pues con autobuses de última generación, simplemente la diferencia es en los números. Entonces, cuando nosotros vamos y analizamos el añadir un socio al ecosistema Colors, pues obviamente buscamos que tengan pues los autobuses de esas última generación,
como los programas de mantenimiento que han seguido, ¿no? Entonces nosotros absorbemos todos esos datos para analizar dónde están, cómo están y pues si realmente podemos integrarlo y tienen lo que buscamos para hacer esa integración a nuestro ecosistema. Aparte de todo eso, nosotros le aplicamos toda una capa tecnológica donde, de experiencia al pasajero, de seguridad, de conectividad, ¿no? Donde pues eso hace que pues podamos estar nuevamente pues optimizando cada aspecto y siempre estando al tanto de qué es lo que pasa con ese vehículo, no importa dónde esté, ya sea que esté en Los Ángeles o esté en Chiapas, pues nosotros sabemos dónde está, cómo está, qué está pasando, tanto en temas de experiencia de pasajero como obviamente temas de mantenimiento con la flota, ¿no? Ingrid, me gustaría saber cuáles son o cuáles deben ser esas metas y objetivos a largo plazo que las empresas de autotransporte de pasajeros se han de proponer en relación de la sostenibilidad y la reducción de emisiones en sus servicios de transporte. Creo que está muy relacionado con lo que has comentado, por ejemplo, no solo con relación de una normativa, ¿no? Sea, por ejemplo, tenemos que reducir el 10% de las emisiones hasta 2024, bueno, otros planes, programas que aparezcan, pero también es una demanda interna de los proveedores, de las propias empresas que están involucradas con el tema de transportes. Entonces, la respuesta sería con relación a porcentajes, o sea, tenemos que renovar la flota. Entonces, que empezamos con un ejemplo, con el 5% de la flota, ya sea de energía alternativa, y puede ser, sea, por ejemplo, el hidrógeno, como fue mencionado, o un vehículo 100% eléctrico con una tecnología BEV, ¿no? O sea, de acuerdo con las partnerships que también puedan desarrollar. Es muy importante en este momento también no solo la iniciativa privada, pero que también esté la iniciativa pública junto para hacer con que ese despliegue sea de una manera más fácil, más organizada también. Entonces sería a través de esta adopción gradual de vehículos, pero también es necesaria la infraestructura de carga para que estos vehículos puedan seguir circulando. O sea, hay varias etapas a ser consideradas en los próximos años, ¿no? Para que un transporte sostenible realmente sea eficiente y productivo, ¿no? Y no solo que sea, bueno, tengo 5 vehículos eléctricos en mi flota, pero están ahí sin circular. Entonces hay varios factores que tienen que estar sincronizados para que esto se dé, y ahí sería de esta manera, o sea, algo gradual, principalmente con relación a partnerships de diferentes participantes de este mercado. Justamente lo acabas de decir, ¿no? Hay factores que también de alguna manera como que limitan esta transición hacia lo verde, ¿no? Hacia lo eléctrico. Pues sabemos que México es un país muy grande, ¿no? Y que pues las distancias obviamente también son muy largas, y creo, si me equivoco, digan que todavía no hay autobuses eléctricos que logren transportar pasajeros, digamos, de Ciudad de México a Guadalajara sin tener que buscar recargar la pila del autobús, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las limitantes. Ay, perdón, Marco, si me permites, creo que uno de los retos que nosotros encontramos es que cuando tratamos específicamente de lo que acabas de mencionar, ¿no? De que dices, es que quieres tener o quieres poner lo que existe ya y lo que quieres aplicar a cualquier o a todo tipo de ruta por la expansión del territorio, por lo que cómo es el mercado. Creo que ahí es donde se empieza o se pudiera perder cuando realmente ya hay rutas que pueden ser usadas y autobuses ya eléctricos pueden alcanzar, obviamente, como mencionas, una ruta a Guadalajara o a Monterrey. Todavía el alcance no está, pero cuando hablas de rutas cortas,
¿no? De corto recorrido, de, pues, no sé, 200 kilómetros, 100 kilómetros, ¿no? Ahí ya es cuando se pueden empezar a analizar y realmente empezar a crear todo el caso de negocio de por qué ya se puede empezar a probar este tipo de tecnología, ¿no? Y entonces creo que ahí es como se debe de empezar ya realmente la conversación ya en casos muy específicos, porque si nuevamente tratamos de generalizarlo, ahí es cuando nos perdemos y decimos, no, pues todavía no está listo y pues no va a estar hasta que puedas encontrar un autobús que te recorra más de 1000 kilómetros en una carga, ¿no? Entonces, y eso pues todavía vamos para allá, pero pues todavía falta. Entonces, la manera que nosotros como Colors y hablamos de este ecosistema, de esta transición, es ya empezarlo a acotar. Y como dicen, no, cada situación es muy específica y no a todos o a todas las rutas o a todos los socios les va a hacer sentido en este momento. Pero ya hay que empezar a evaluar y ya empujar a los que sí y para poder empezar esta transición, ¿no? Martín, esta pregunta va para ti. ¿Cómo se puede promover una mayor conciencia sobre los beneficios ambientales y sociales del uso del autobús como medio de transporte sostenible aquí en México? Gracias, Marcos. Pues mira, yo creo que principalmente desde una perspectiva de ya histórica, y lo mencionaba antes, creo que Diego, pues hemos sido compradores de equipo por muchos años ya. Las tecnologías han ido avanzando. Sabemos que los vehículos hoy contamina posiblemente un 98% menos que un vehículo hace 20 años, que va un poco a la cuestión que hablaba la analista de Frost & Sullivan, Schumann, de esta cuestión de la renovación que tenemos que tener. Y hemos invertido, o sea, estas son inversiones en equipo que tienen que tener un retorno. Yo creo que la concientización que tenemos que tener sobre la cuestión de descarbonizar la industria, pues está teniendo lugar. Nosotros dependemos de las tecnologías que vayan a haber, tanto los vehículos como los combustibles, ¿no? Y tenemos nosotros un programa que le llamamos Green Compact, de 5 pilares que tienen que ver con combustibles alternativos, vehículos más eficientes, desde el punto de vista de la logística, una logística más eficiente también, la capacitación de los operadores, como bien sabemos, que los tenemos que pasar para que manejen de una manera más sostenible, y también pues incrementar el uso de la movilidad colectiva, que es algo que sabemos que pues, podemos reducir, digamos, el uso de 30 vehículos mínimo de coches, si esos pasajeros de esos vehículos individuales en cada coche usaran un autobús, ¿no? Y eso ya de por sí pues, tenía una reducción en un 80% de emisiones de carbono. Entonces, tenemos que empezar a concientizar eso. Claro, tiene que haber un servicio óptimo, tiene que haber una infraestructura óptima, tiene que haber cuestiones de seguridad también que sean óptimas, ¿no? Y en México tenemos algunas cuestiones en los temas de seguridad en carretera, tenemos que tener una infraestructura que esté al alcance, tenemos que tener paradores seguros. En fin, tiene que haber una inversión en distintas áreas, ¿no? Pero claramente sabemos que el autobús puede reemplazar a varios vehículos y eso tiene que empezar a ser una política pública. Desafortunadamente, a veces la política pública se enfoca más en cuestiones de aerolíneas, un poquito, digamos, en ferrocarril o cuestiones así, especialmente en Europa, por ejemplo, que vemos mucho el empuje de eso, pero no en la cuestión del autotransporte de pasajeros. Y eso es una de las razones por las cuales nosotros existimos y trabajamos con miembros como Canapat y el IM, representando aquí a Canapat, y tantos otros, para que haya una cuestión de política pública y avanzar esos conceptos a través de programas como Green Compact y demás, trabajando con las Naciones Unidas, con el International Transport Forum de la OSD, con distintos organismos que tenemos que seguir empujando para que reconozcan que el autotransporte de pasajeros es un medio muy sostenible, del más sostenible, diría yo, en cuestión de contaminación, ¿no? Y mientras vengan las nuevas tecnologías, pues sí, las nuevas tecnologías como vehículos eléctricos, de hidrógeno, etcétera, pues bueno, habrá que ver qué tan compatibles son, cómo se pueden compaginar con las operaciones que tengamos. Como decimos, en cuestiones urbanas, en servicios, digamos, directo a puertos, para recoger pasajeros en barcos, ese tipo de cosas, bueno, distancias cortas podría funcionar.
larga distancia tenemos una cuestión, necesitamos certeza dentro de la industria antes de hacer inversiones en vehículos, los cuales son, pues en su mayoría, 2 veces más caros o más que los vehículos de combustión interna que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, antes de hacer ese brinco a ese tipo de inversión, necesitamos incentivos y necesitamos certeza que la infraestructura de recarga para estos vehículos va a estar presente. Pero sí, políticas públicas fuertes y un empuje social que la gente pueda utilizar los autobuses para su transporte diario, que México obviamente ya mueve un gran porcentaje de la población, tenemos que incrementarlo más para todos los sectores de la sociedad. Elim, en el contexto del autotransporte de pasajeros en México, ¿cuáles son las acciones que las empresas afiliadas a la Canapat están tomando para reducir la dependencia de combustibles fósiles y promover el uso de energías alternativas, más limpias y sustentables? ¿Cómo están abordando los retos específicos relacionados con la infraestructura y la disponibilidad de combustibles alternativos en el país? Yo hablaba en mi intervención inicial de que hay 2 grandes vertientes. Uno, y lo retomo por ahí en los comentarios que hay en el chat, la parte del servicio urbano y suburbano y la parte de los servicios de largo recorrido. Entonces, como bien se ha dicho, creo que hay avances y se puede ver ya mucho más materializado, mucho más visible en la parte del transporte urbano y suburbano. Lo señalaba por ahí Ingrid, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, incluso Mérida, son algunas de las ciudades que han ido avanzando y que al día de hoy están o ya arrancando o próximos a arrancar con proyectos de movilidad interurbana con distancias muy cortas, en las que han ido adoptando, y muchos de nuestros afiliados están participando en asociaciones público-privadas y de alguna otra manera involucrados en la manera, en adoptar nuevas tecnologías y en ser parte de esta transición, ¿no? Dejar de lado los combustibles fósiles. Entonces, lo vemos de manera optimista, pero también creo que tenemos el gran reto, ya se ha abordado aquí un poco a detalle, a profundidad, ¿qué pasa con los servicios de largo recorrido? ¿En qué estamos en este momento? Creo que estamos unos pasos anteriores, pero la verdad también optimistas. Al día de hoy hay algunos documentos que ya nos marcan la línea de hacia dónde tenemos que avanzar. El día de hoy tenemos la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y está en consulta la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. 2 grandes documentos que van a ir marcando la política para que de aquí al año 2040 todos nos estemos alineando. Y lo decía Martín, necesitamos una política pública robusta, necesitamos certeza jurídica no solo para las inversiones, pero también un aspecto de garantías en el amplio sentido que nos permita incentivar esa transición y adopción de nuevas tecnologías. Entonces creo que tendremos que voltear algunos aspectos básicos al día de hoy. Necesitamos seguridad vial y seguridad pública. Sin eso, pues, difícilmente vamos a poder conseguir que las empresas, todos los que están aquí representados, tengan la convicción de invertir. Necesitamos que sea la garantía de operación. Hablaban de la infraestructura de recarga. Pues sí, sin lugar a dudas va a ser uno de los grandes retos. Por ahí platicaba en un evento en Monterrey hace un par de semanas, me decían que en California el 25% de la red de recarga es inoperante, está descompuesta. Entonces, imagínense el reto. Y si lo traspolamos un poco a la situación que vive en México, creo que es optimista, sí, pero también un poco utópico el pensar en tener esta red de recarga cuando, ya lo decía Martín, no tenemos al día de hoy paradores seguros. No tenemos al día de hoy siquiera suficiencia de diésel ultrabajo en azufre que permita la transición y la adquisición de los vehículos, lo decía Ingrid, Euro 6. Entonces, creo que implica ir de la mano y un poco en respuesta a cuáles son las acciones que hacemos desde la Cámara y nuestros afiliados, pues ir trabajando de la mano con las armadoras en el diseño y la confección de un portafolio de productos adecuados a la realidad que vive el país y también trabajando con las autoridades regulatorias para que seamos muy conscientes de cuál es la realidad que vivimos y cómo es que podemos ir gradualmente, ir dando cumplimiento y sobre todo cómo es que vamos a estar a la altura de muchos compromisos que México como Estado ha suscrito. Es decir, suscribimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscribimos la Declaración de Glasgow para incentivar la transición acelerada a nuevas tecnologías. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar cómo en esta parte de las 3 hélices, sector privado, la academia y el gobierno,
tendremos que ir colaborando para dar cumplimiento a los compromisos y habilitar y poner a disposición del sector de los consumidores estas alternativas con nuevo tipo de tecnología. Rodolfo, complementando esta idea que nos comparte Lim, desde el punto de vista de Scania, ¿qué soluciones están implementando para superar todos estos retos, ¿no? Tomando en cuenta la infraestructura de las carreteras, la autonomía de los vehículos y también las demandas mismas de los usuarios, ¿no? Para hacer esta transición. Recapitulando y teniendo un poquito dónde estamos, ya lo comentaba por ahí Ingrid, Rodrigo, Lim, Martín. Estamos en un momento en donde el desarrollo de vehículos eléctricos está en un ámbito urbano y cercanías, ¿no? En donde por ahí tenemos una autonomía de 250 kilómetros, más o menos, ¿no? Entonces, y en el horizonte de desarrollo de Scania, ya para tener vehículos foráneos, pues todavía queda el resto de la década, ¿no? Estamos pensando que para 2030 ya empiece a haber este tipo de vehículos y el reto, no quisiera abundar mucho más, pero sobre todo de momento inmediato, pues tiene que ver con la infraestructura de carga y también con el tipo de cargador. No nada más es que existe el cargador, sino que si voy a viajar entre 600, 1200 kilómetros, existe un cargador muy potente para que donde llegue el vehículo pues, se cargue de volada, ¿no? Y hay muchos retos que ya mencionó muy acertadamente Elim. Concretamente en Scania estamos enfocándonos ahorita en el desarrollo también del hidrógeno. Todavía es una tecnología incipiente, todavía el precio es un reto, pero bueno, ahí están enfocados también investigación y desarrollo y también en el uso de combustibles sintéticos, ¿no? Ahí la investigación y desarrollo ahí está en Europa, en Suecia y se está desarrollando en este momento. Pero cosas que podríamos hacer ahorita, Marcos, y que estamos tratando de promover es, por ejemplo, también el uso del biometano. No es quizá tampoco una solución para foráneos, pero sí es una muy buena solución en el ámbito urbano. Y hay que recordar que no hay una bala de plata para todos, no hay una solución para todos. En Scania creemos que entre más diversificado esté los tipos de combustible, va a ser una mejor solución, ¿no? Hay soluciones un poco para cada segmento, para cada tipo de uso, ¿no? Entonces, ahí nos estamos enfocando. De momento también, en lo inmediato, Marcos, pues estamos trabajando en generar baterías con una mayor carga, que proporciona una mayor autonomía, y también en baterías menos pesadas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en 3 años en Scania ha habido 3 generaciones de baterías, entonces esto va muy rápido y seguramente en 2 años vamos a tener unas baterías mucho más potentes y vamos a tener baterías mucho menos pesadas, ¿no? Entonces, esto se está desarrollando de una manera sumamente rápida y finalmente hacer hincapié en lo que ya mencionó el triple hélice. Creo que esto no tiene que jalar mientras operadores, fabricantes y gobierno estemos alineados. Una pregunta más sobre este tema. ¿Hay un área científica en Scania o un grupo en específico que se dedica a hacer como esta investigación sobre la innovación en cómo usar los combustibles en los autobuses, o se hace específicamente en otro país? No, se hace en Suecia, Marcos. Sí hay un área de un montón de gente especializada y que está ideando nuevas cosas y que está eficientando lo que hay, pero que también hay unos ingenieros que están probando con hidrógenos, con hidrógeno, con celdas solares, en fin. No, si hay todo un área de investigación y desarrollo que está concentrada ahorita ya en Suecia. Perfecto. Muchas gracias, Rodolfo. Fernando, ¿en qué medida Reservamos ha contribuido a la promoción y a la difusión de la industria turística interna de México? ¿Y cómo se ha alineado con la idea de promover
justamente la movilidad sostenible. Gracias, Marco. Mira, definitivamente que hay expertos mucho más capacitados que yo en materia vehicular como para responder un poco lo que nos depara no solo el presente, sino el futuro en tema vehicular y en nuevas tecnologías como hidrógeno, eléctrico. Sin embargo, cuando se habla de sostenibilidad también tiene un ámbito como muy importante en la parte de operaciones y en la parte del uso de cómo la tecnología puede hacer más eficientes las operaciones, las ventas. Y en esto sí quiero como ahondar un poco más. Tú como empresa, como operador, puedes tener la flota más nueva y puedes comprar autobuses todos los años, pero si todavía tienes promedios de ocupación de 30-40%, realmente tu oportunidad de crecimiento y tu oportunidad de mejora operativamente no la estás atacando. Y eso es lo que pasa, yo te diría, siendo muy honesto, con muchísimas empresas en el sector, no solo en México, sino en otros países. Entonces, en este sentido, reservamos como agencia de viajes online, ha permitido al usuario poder encontrar diversos servicios de diversos operadores en múltiples destinos, en donde ellos pueden comparar temas de calidad de servicio, de precio, de cobertura y por supuesto elegir como el boleto o el operador que más le convenga, ¿no? En el sentido, y de parte de los operadores, por supuesto, estar dentro de un canal de distribución. A mí me gusta mucho la analogía, que parece muy simple, pero yo creo que es muy pertinente. Si tú tienes una fábrica de galletas, tú quieres vender tus galletas en la mayor cantidad de tiendas posible. Entonces, en este sentido, los distribuidores ayudan precisamente a expandir como esa oferta a distintos escenarios, distintos públicos de las operadoras. En el caso de Reservamos SAS, yo creo que justamente como esa sostenibilidad en tecnología tiene un mayor énfasis, en el sentido de que a medida que tú tienes como una mejor tecnología, pero también una mejor eficiencia y operatividad en cómo tú dispones la oferta, los horarios, las rutas, los precios, como por supuesto vas a tener mucha más oportunidad de crecimiento para tu empresa y vas a tener números mucho más positivos. Entonces, esto es algo que nosotros constantemente hacemos con las empresas. No es solamente el proveerle como soluciones a estas diferentes operadoras como e-commerce, como aplicativos, etcétera, sino es también entender a través de los datos cómo tú puedes como operador crecer tus ventas, cómo puedes ofrecer un mejor servicio e incluso áreas de oportunidad que hoy en día no estés atacando. En ese sentido, como Reservamos empezó con todo este conocimiento del mercado en México y se ha expandido al desarrollo de tecnología y a la alianza directa con las empresas de autobús que quieren crecer sus operaciones y su cobertura. El comportamiento del consumidor en el proceso de compra de pasajes ha cambiado, pienso yo, a partir de las nuevas tecnologías y sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Gente que ya no podía como acercarse directamente a las taquillas, tuvo que transitar hacia comprar a través de las plataformas digitales. Diego, ¿cómo ha evolucionado el perfil del viajero mexicano con respecto a la búsqueda de opciones de transporte y cómo se ha respondido a esas demandas? En Estrella Roja, pues hemos venido evolucionando muchísimo como la oferta de servicios que damos a nuestros clientes, ¿no? Nosotros, nuestra perspectiva va un poco más allá de la propia venta, ¿no? La venta sí efectivamente se ha digitalizado bastante, ¿no? Y con la llegada del e-commerce, pues ha sido un canal que ha sido disruptivo, no nada más para este sector, sino para absolutamente todos los sectores, ¿no? Sin embargo, nosotros lo vemos de forma integral, ¿no? La experiencia de compra más bien la experiencia digital va más allá de la experiencia de compra, ¿no? Entendiendo que el servicio que nosotros ofrecemos es omnicanal, ¿no? Y eso nunca va a poder dejar de serlo, ¿no? La omnicanalidad está presente en la experiencia. Efectivamente, el acceso a canales digitales nos ha permitido acceder a nuevos mercados, a otros segmentos de clientes, y creo que el reto más bien está en cómo vamos generando información en toda la experiencia, no nada más en la experiencia de compra.
¿no? Y al generar información en toda la experiencia, pues hablamos desde incluso antes de que un cliente tenga pensado comprar un pasaje, ¿no? Generamos información durante la experiencia de viaje, ¿no? Generamos información durante la experiencia de compra. Generamos información post la experiencia de viaje. Y la generamos no nada más en el entorno digital, ¿no? La generamos pues en el propio autobús, la generamos en las propias terminales. Uno de los retos que en Estrella Roja tenemos es cómo obtenemos retroalimentación constante de parte del cliente, ¿no? Y eso nos da muchísima información para poder ir ajustando nuestra propuesta de valor, seguir entendiendo con muchísimo más profundidad al cliente, entender sus patrones de viaje, sus patrones de comportamiento, y al final eso nos va dando la pauta para diseñar una propuesta de valor totalmente orientada a las necesidades del cliente, ¿no? Y sabiendo que pues, tenemos diferentes perfiles de cliente, ¿no? Nosotros tenemos desde estudiantes hasta gente mayor, ¿no? Que probablemente no está muy digitalizada o no transacciona mucho en digital, aunque sí están digitalizados, pero no transaccionan mucho. Entonces, nuestra propuesta y nuestro objetivo ha sido darle al cliente las opciones para que ellos elijan los canales, los medios de su preferencia y los servicios de su preferencia, ¿no? Y creo que el integrar toda la experiencia del cliente con datos, con información, pues es como el siguiente paso que nos va a llevar a evolucionar y a diferenciarnos en ese sector, ¿no? Y reitero, no es solamente la experiencia de compra, ¿no? La experiencia es omnicanal, la experiencia es previo al viaje, durante la compra, durante el viaje y post el viaje, ¿no? Y ahí es donde está el reto y ahí es donde van las palancas de diferenciación hacia el futuro. Rodrigo, ¿es la tecnología la que nos ayuda a mejorar la experiencia del usuario, o son las estrategias de mercadotecnia, o son ambas cosas, o hay algo más? Sí, no, creo que esto es una combinación, ¿no? Porque creo que si tomamos un paso para atrás y nos preguntamos quién es el viajero de autobús, ¿no? Y como bien mencionan, pues es de todos los segmentos, de todas las edades, pero cuando empezamos a empujar e ir un nivel más adentro, y por ejemplo en México, el último estudio que nosotros hicimos, ¿no? Nos dimos cuenta que el pasajero promedio en México, ¿no? Es un pasajero que nosotros le llamamos, pues, es un pasajero de clase o de generación Y y Z de clase media, ¿no? Entonces, simplemente cuando vas escarbando, por decirlo así, un poco más y vas dándote cuenta de las necesidades primordiales y enfocado a ciertos segmentos, en este caso a la mayoría de los pasajeros, pues es como empiezas a definir, ¿no? Todas esas estrategias que van de la mano, ¿no? Porque no nada más es el tener una aplicación, ¿no? Simplemente pues es la combinación de muchos factores, incluyendo, como bien mencionas, pues cómo le hablas a los pasajeros, ¿no? Simplemente cuando hablas de Colors y del ecosistema Colors, pues mucha gente me pregunta, ¿por qué le pusieron Colors? ¿No? Y entonces realmente desde ahí empieza ese análisis y ese razonamiento de a quién le queremos hablar, qué tipo de mensaje queremos compartir con ellos de la propuesta de valor. Y pues contestando el punto del nombre era pues que queríamos ser algo que mucho más, una marca que ha nacido digitalmente, una marca diferente a lo que existe en el mercado, una marca que le habla a esas generaciones, ¿no? Y regresando a tu pregunta, pues eso con base a todo lo demás, a todo lo que nosotros lo vemos, está el vehículo, está la capa de tecnología, la capa de datos, la capa de experiencia al pasajero, ¿no? Y sobre todo, eso es lo que pues hace en conjunto pues esta nueva experiencia que los pasajeros están buscando, ¿no? Hablando de la omnicanalidad, pues nosotros le llamamos omnicanalidad digital, que quiere decir
que pues en todos los aspectos, ya sea que compres 100% en tu teléfono, en tu computadora o en piso o en taquilla, donde sea, la tecnología juega una parte muy importante, ¿no? Dado que pues todo eso lo está conectando, ¿no? Y también creo que una de las cosas que también hemos aprendido es no nada más es el obtener todos esos datos, pero más allá de eso es realmente el poder analizar esos datos correctamente y cómo sacas esas conclusiones en base a eso, ¿no? Porque pues tú puedes generar y generar y generar cientos de millones de puntos de datos, pero si no sabes cómo analizarlos, cómo interpretarlos y cómo definir una estrategia en base a ellos, pues es lo mismo que tener nada, ¿no? Entonces, te digo, todo es un conjunto de iniciativas tecnológicas, de experiencia del pasajero, de varias cosas junto con el socio se trabajan, pues para realmente elevar, ¿no? O seguir evolucionando lo que es la experiencia de viaje en autotransporte, específicamente pues en autobuses foráneos, ¿no? Fernando, ¿qué medidas se han tomado para garantizar la seguridad y la confianza de los usuarios al realizar compra de boletos de autobús en línea, especialmente en términos de protección de datos personales y transacciones seguras? Porque hay mucha gente que todavía no se atreve a hacer compras en línea porque tiene temores todavía, ¿no? Total, total. Y justamente en este escenario México y Brasil son los dos países con mayor fraude en todo el continente. Entonces, por supuesto, hay como un miedo que definitivamente muchas empresas lo han atacado de una forma positiva. Entonces, en este sentido, como quiero compartirles, yo creo que dos puntos esenciales. Lo primero es que en México hay una ley de datos personales. En ese sentido, reservamos tanto como agencia digital y como proveedor de tecnología, aliado de tecnología de las empresas, está sujeto a todas estas regulaciones, a todas estas como necesidades que indica la ley en el tema de protección de datos personales del usuario y su comportamiento en los diferentes canales digitales. Por otro lado, hay un punto inclusive que quiero ahondar más, que es el tema del fraude. Fíjate que a medida que nosotros íbamos teniendo como mucho más experiencia en el mercado, nos dimos cuenta de que muchas empresas, no solamente en México, sino en otros países, tenían porcentajes de fraude altísimos. Empresas que tenían desde 7 hasta 12% de fraude. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de tus ventas como operador, tú perdías por fraude entre un 7 y un 12%. Entonces, esto ha sido un foco tremendo dentro de la empresa. Tenemos inclusive un departamento dedicado a pagos que trabaja directamente, no solamente con el operador, sino también con las pasarelas de pago y con herramientas que hemos implementado tanto internas como de terceros para ahondear mucho en este tema. Hoy en día, con nuestros aliados, tenemos un promedio menor al 0.4% de fraude. Hay dos tipos de fraude, el fraude amigable y el fraude agresivo. El fraude amigable es que, Marcos, de repente tú quieres comprar un boleto y resulta que no tienes la totalidad de ese dinero en tu cuenta, por ejemplo. Te faltan 10 pesitos como para completar el boleto, eso es un fraude amigable. Y está, por supuesto, el fraude agresivo, que es cuando, por supuesto, clonan tarjetas. Les puedo comentar un dato en particular. En México, Colombia, Brasil hay mafias que se dedican a este tipo de fraude. Entonces, esta materia es súper importante como para las empresas entender que no necesariamente trancando como la llave para no permitir que el fraude pase va a ser la mejor estrategia, porque estás limitando lo que se llama la tasa de aceptación de pago. Entonces, es un balance que nosotros como ayudamos y colaboramos con las empresas a que ellas no solamente tengan el menor porcentaje de pérdida de ventas posible, sino también la mayor cantidad de compras aceptadas que puedan ser aceptadas y que le brinden al usuario, por supuesto, una mejor experiencia de compra y de uso, ¿no? Martín, hay como mucha gente preocupada por su seguridad al momento de viajar en autobús, ¿no? Por aquí tenemos un mensaje sobre el uso del cinturón de seguridad, pero me gustaría saber qué programas o iniciativas tiene la IL para impulsar la capacitación y la actualización tecnológica de los operadores y el personal involucrado que trabaja para ello en el transporte de pasajeros, a fin de garantizar
una movilidad segura y eficiente en el país. Interesante que menciones el cinturón de seguridad, porque como te mencionaba antes de que empezáramos, tomé el autobús de Washington a Nueva York y había cinturones de seguridad en todos los asientos. Creo que mi esposa y yo éramos los únicos que llevábamos el cinturón puesto. Y decía yo, vaya, yo creo que ninguna de estas gentes han podido haber visto un video de un accidente de autobús cuando tiene una cámara interna y ver cómo vuelan los cuerpos. Entonces yo siempre le digo a mi esposa, átate y te atas y ya está, ¿no? Pues, más vale prevenir que lamentar, como siempre. Pero se me hace un punto interesante que veía yo a mi alrededor y nadie lo llevaba puesto. Entonces yo creo que en ese tema hicimos una sugerencia a la empresa de esa manera. Pero llevamos muchos años trabajando en el tema de capacitación, de profesionalización en el sector, y lo hacemos conjuntamente con asociaciones. Estamos ahora involucrados en creando un programa que se llama Roadmasters, que va más allá, que vemos los cuadros de seguridad vial, de sustentabilidad, de cómo capacitar al operador, pero también lo estamos viendo desde un punto de vista, por ejemplo, de trato al cliente, ¿no? Y cómo responder a emergencias que puedan haber en el camino. O sea, darle un componente un poquito más allá solamente de seguridad vial y de sustentabilidad, que tiene tanto que ver. Y entonces en Roadmasters hemos compaginado esto, que es básicamente utilizar datos que podamos tener acceso a ellos a través de las empresas y a través de los sistemas de telemetría que puedan tener, para hacer un análisis y un cuadro sobre en qué áreas podrían enfocarse específicamente en la capacitación de operadores, digamos, dentro de la empresa. Darle una vista bien sabemos que ahora con los sistemas de telemetría, bueno, la digitalización está impresionante, los sistemas que tenemos ya en los motores dentro de los vehículos, como nos puede platicar nuestro representante de Scania, y en ello es acceder a estos datos y poder utilizarlos para que de forma completa podamos hacer un esfuerzo colaborativo con las empresas para decirles dónde pueden desempeñar mejor los operadores. Y esto es una constante, ¿no? Simplemente es algo que a través de los datos que estamos obteniendo hoy en día de los vehículos, cómo se están conduciendo, cómo se están operando, ya podemos tener un enfoque sobre la capacitación más directo y más amplio en las distintas perspectivas que queremos tener, para que tengamos un incremento día con día del uso del autotransporte de pasajeros en todos los países, ¿no? Y especialmente en México, claramente. Y tantas otras tecnologías que tenemos hoy en día en los vehículos, ¿no? Desde que no se salgan del carril. O sea, toda esa tecnología que hoy en día estamos aplicando para el transporte, para hacer la vida del operador más fácil, también es muy interesante para poder atraer y captar a más gente que trabaje en el sector, porque todos padecemos de esta gran crisis de la escasez de operadores. Entonces tenemos que facilitar la entrada de la captación de estos operadores para poder transportar a todos los pasajeros que dependen de nuestro sector. Gracias. Ese tema es muy importante porque también Canapat está involucrado en esta parte, ¿no? Está capacitando a sus conductores a través de otras instituciones. El IMSS también se han visto en esa necesidad de buscar más conductores para sus afiliados, ¿o cómo está la situación ahorita? Gracias. A ver, yo coincido como lo decía Martín. Creo que estamos experimentando, particularmente en México, una grave crisis de déficit de operadores, impulsado por varios factores. El primero es, pues bueno, tuvimos una pandemia que afectó severamente al sector, se redujeron muchísimo las operaciones y muchos de los conductores tuvieron que buscar otra forma de subsistir, otra forma de mantenerse. Entonces, migraron del sector. Entonces, estamos en ese proceso de tratar de recuperarlos. El segundo, el déficit de conductores, es un problema que aqueja mundialmente, se vive en Europa. Veía el último reporte que presentó la IRU, que decía que para 2024 esto se puede hasta triplicar en caso de que no se busquen las condiciones para fomentar y profesionalizar el sector. Entonces, bajo esa lógica también vemos que mucho del capital humano está migrando a Estados Unidos, que por el tema de salarios son mejor remunerados, entonces están yendo. Y otro de los aspectos que ya le había comentado, el tema de seguridad. La grave crisis de seguridad pública por la que atravesamos está generando que cada vez menos personas quieran dedicarse al tema de ser operadores. Entonces,
Bajo esa lógica estamos trabajando de la mano, sí, con instituciones, estamos trabajando muy de la mano con Conocer, con el tema de la UNAM, con la propia IRU, este programa que señalaba Martín de Roadmasters, para tratar no solo de profesionalizar, sino de resignificar el tema y la profesión, ¿no? Que la gente sepa cuál es el valor, cuáles son todos los sacrificios que realizan nuestros operadores y que se ve reflejado en un tema de reconocimiento, de remuneración y de respeto. Entonces, sabemos que es uno de los componentes primordiales para que funcione el sector, para que funcione la industria. Son nuestros conductores la cara visible de la operación de las compañías. Pues bueno, bajo esa lógica es que estamos dándole y estamos trabajando para que se le dé el valor justo y necesario a los operadores. Pues el tiempo se nos fue como agua. Hay muchas preguntas todavía, pero sí me gustaría dejar una abierta para quienes la quieran contestar, que tiene que ver justamente con esto del comportamiento del consumidor o del usuario en este caso, ¿no? O sea, vemos que hay todavía usuarios que siguen prefiriendo la compra de boletos en taquilla, a pesar de que hay disponibilidad de opciones digitales como teléfonos inteligentes, tablets y computadoras personales. ¿A qué creen ustedes que se deba esto? ¿Es una cuestión cultural o social o económica? Sí, Marcos, no quiero pasar la oportunidad justo de compartir un poco mi perspectiva. La verdad, yo estoy súper emocionado y entusiasmado por lo que se viene en el sector, sobre todo con estas nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, que en Reservamos no solamente vemos la inteligencia artificial como un chatbot o algo por el estilo, sino lo vemos mucho más intrínseco en todo lo que es la estructura tecnológica que estamos desarrollando y creando para las empresas. Esto va a hacer que las empresas sean más eficientes, que crezcan como mucho más rápido y por supuesto puedan resolver como situaciones que están pasando hoy en día. En este sentido, yo creo que definitivamente el sector tiene que abrazar como estas decisiones rápidas, esta flexibilidad para implementar como tecnologías que precisamente le agreguen valor. Y esto es algo que vamos a estar viendo y ya lo estamos viendo en distintas empresas en el sector, no solamente en México, sino en otros países. Adelante, Diego, levantaste la mano. Creo que complementando lo que dice Fernando, y repito un poco lo que decía hace un rato, ¿no? El tema acaba siendo omnicanal. Yo te puedo dar datos que tenemos nosotros y aproximadamente un cliente de aquellos clientes que repiten o que tienen más de una transacción, te podría decir que más o menos utilizan 2.2 canales de compra para acceder a nuestros servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizan la taquilla y también utilizan las plataformas digitales, utilizan las propias apps y probablemente los chats o los contact centers. Entonces, creo que el reto es cómo le damos al cliente la opción de su preferencia y cómo abrir ese portafolio para aprovechar esos momentos de verdad y al final se vuelve más allá que un tema cultural. Yo creo que es un tema más de conveniencia que cultural. Yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Hay momentos específicos en función a las necesidades concretas de un usuario en los que puede preferir un canal sobre el otro, ¿no? Entonces, un poco es la perspectiva que nosotros estamos abordando, ¿no? ¿Cómo le damos al cliente las opciones para que él se pueda servir de forma autónoma, ¿no? Muchas gracias, Diego. Finalmente le doy la palabra a Elim porque ya estamos muy cortos de tiempo, ¿vale? Rapidísimo, a ver, coincido y comparto un poco lo que se ha dicho, pero también es importante que pensemos y que tengamos el contexto tan diverso que tiene el país. Somos 2.469 municipios en los que no en todos hay accesos a herramientas tecnológicas a disposición de Internet y que debemos de acentuar que, por ejemplo, más de 2.182 millones de pasajeros
utilizan el servicio económico, ¿no? Con todas las implicaciones, hacer el uso del efectivo y tener otros medios de pago, como puede ser vales, monederos y demás. Entonces, creo que debemos también de tener esa claridad de que hay lugares en los que es propenso y en los que es viable hacer usar este tipo de tecnologías y herramientas, y hay algunos otros en los que estamos un pasito atrás todavía. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, cabe recordarles nada más que en octubre tenemos la Busworld, la exposición de autobuses más grande de Europa. Y pues bueno, un abrazo a todos y gracias por sus aportaciones. Y pues esperemos verlos por allá. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la Chao. invitación. Gracias, saludos a todos. Gracias.